Griselda Blanco nació el 15 de febrero de 1943 en Santa Marta, Colombia, en el seno de una familia humilde, pobre y trabajadora. Se mudó desde muy pequeña con su madre, llamada Ana Lucía Restrepo, sus dos hermanos varones y su inseparable hermana Nuri del Socorro Restrepo, a Medellín, ciudad que la adoptó como propia, en busca de mejores oportunidades. Su padre, Luis Carlos Blanco, un humilde trabajador oriundo de Bolívar, del cual su madre se había distanciado, al poco tiempo de nacer. Se establecieron en el barrio Antioquia, junto al antiguo teatro. Ante la falta de recursos su madre comenzó a trabajar en los prostíbulos de Lovaina. Griselda se casó con Carlos Trujillo, a la edad de 15 años, Carlos era 20 años mayor que ella, con él, tuvo 3 hijos, Dixon, Guber y Osvaldo. Tras la muerte de Carlos, aparentemente por una hepatitis, Griselda siguió adelante con el negocio de su esposo, el de vender visas americanas de dudosas procedencias. Esto la llevó a contactarse con mucha gente. Para ese entonces, y con apenas 22 años de edad, Griselda había seguido los pasos de su madre en los prostíbulos de Lovaina, la mujer de 1 metro, con 56 de altura, tez trigueña, cejas finas, dueña de una particular y atractiva belleza, de carácter muy fuerte, si iba abriendo su propio camino. Por aquel tiempo los niños de Santísima Trinidad o barrio Antioquia la seguían como enjambre. Es que doña Griselda era dueña de una simpatía única para con los niños de aquellos lugares. Organizaba eventos deportivos, les regalaba dulces, llegaba con mercados. Para las personas que habitan aquel lugar, colaboraba con ropa y alimento en las iglesias de la zona. Según comentarios, allí nació su apodo de la madrina, dado que apadrinaba a más de 20 niños. En ese entonces Griselda conoció a quien sería su segundo esposo, llamado Alfredo Bravo, un caballero paisa, de alta clase, elegante y muy bien hablado, egresado del prestigioso Colegio San Ignacio. Eran los años en la que todo se gestaba silenciosamente en Medellín. Griselda junto a Alfredo comenzaron sus asiduos viajes a Nueva York. Según se comentaba, viajaban hasta 4 veces al mes a la gran ciudad del norte. A través de 2 enfermeras de una clínica privada en Medellín, obtenían remanentes de anestesias de manera legal del conocido laboratorio alemán Merck. Producto que comercializaban y vendían hasta 10 veces más de su valor en el país del norte. El Parque de Bolívar y el famoso Café de las Dos Tortugas eran los lugares predilectos donde la pareja se juntaba con sus otros socios para orquestar el negocio en constante crecimiento. Con los ojos puestos siempre en el mercado virgen del país del norte, donde la demanda del producto crecía y crecía, día a día, se vieron obligados a buscar nuevos mercados. Para abastecer la abundante demanda del producto, llegaron a países como Bolivia, Ecuador y Perú, donde encontraron nuevos proveedores. Los viajes se multiplicaban, día tras día. Griselda debió recurrir a sus excompañeras de Lovaina, quienes viajaban asiduamente con maletas doble fondo, y regresaban con los dólares a Medellín. Doña Griselda junto a Alberto Bravo y sus 3 hijos, se establecieron en los Estados Unidos, con domicilio en la ciudad de Queens, Nueva York, para controlar de cerca el negocio. Aunque viajaban asiduamente a Medellín, donde se gestaba todo. En sus días por el país del norte, conocieron a un hombre bogotano, llamado José Antonio Pepe Cabrera, dueño de una cadena de casinos, a quien apodaron Las Alas porque con él, el negocio literalmente tomó un vuelo impresionante, tanto que tuvieron que industrializarlo, por las grandes cantidades que comenzaron a mover. Para finales de 1974, la pareja poseía una incalculable fortuna, pero la DEA, que fue creada, el 1 de julio del año 1973, por el presidente Richard Nixon, liderados por un agente llamado Bob Palumbo, realizó una operación, con la que quisieron neutralizar a la organización Bravo Blanco en Nueva York. Fueron detenidas unas 90 personas. Solo 12 fueron condenados. Griselda y Bravo habían eludido la persecución viajando a Medellín. En el transcurrir del año 1974, Alberto Bravo aparecía muerto, en situación poco clara, sobre un parqueadero de una discoteca en Medellín. Al poco tiempo Griselda se mudaría nuevamente al país del norte para establecerse en la ciudad de Miami, junto a sus hijos y su nueva pareja, Darío Sepúlveda, con quien tendría su 4.º hijo, llamado Michael Corleone. Quienes estaban con Griselda cuentan que vivieron lo peor de ella, se atrevían a decir que era la maldad hecha carne.
Estableció un control con mano duro, sin igual como nunca antes se había visto en Miami, lo que le valió ganarse el respeto e infundir temor en su entorno. Ante tales actos llevados adelante por Griselda, su pareja decidió irse y llevarse a su hijo, nuevamente a Medellín, lo que despertaría gran enojo en Blanco. Al poco tiempo Darío Sepúlveda sería hallado sin vida en un supuesto operativo policial. El pequeño volvería al lado de su madre en Miami. En el año 1984 ocurrió una situación en un centro comercial de Miami que marcaría la suerte de Griselda. Esta intentó establecerse en California, pero las autoridades la tenían cercada. Fue detenida en 1985, la Fiscalía Americana pedía para ella la silla eléctrica, pero sus abogados a través de artilugios legales lograron una condena de 25 años de prisión. En el año 2004 recuperó su libertad, para ese entonces no le quedaba nada en el país del norte. Decidió volver a Medellín, donde su hermana Nuri del Socorro había cuidado de sus propiedades y su fortuna, que ésta había obtenido en los tiempos de la Gran Bonanza. Se instaló en una mansión en el poblado, en cuyo garaje, como recuerdo de un pasado esplendoroso, estaba un jaguar dorado sin llantas, oxidado, cuadros, joyería fina y un sinfín de fotografías familiares, que le recordaban la ausencia de dos de sus hijos. Se movía por la ciudad con relativa calma. Le gustaba celebrar los cumpleaños de sus hijos y el suyo con rancheras. Quienes estaban con ella, en ese tiempo, cuentan que alcanzó a arrepentirse de todos esos pecados que le pesaban en la espalda, como si cargara una maleta de plomo. La comuna de Belén, una de las más populosas de Medellín, por su cercanía, y límites con los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, en el suroccidente, con el municipio de Itaguí, y con la Comuna 13, Belén se había convertido en un corredor estratégico. Allí solía hacer sus compras Griselda Blanco, le encantaba recorrer estos lugares a diario. Fue sorprendida en una carnicería, mientras hacía sus compras, el 3 de septiembre del año 2012. Griselda Blanco de Trujillo, como se la conocía, y como aparecía identificada en su cédula, mantuvo en su nombre el apellido de su primer esposo. Fue identificada por familiares que se acercaron, quienes se mostraban sorprendidos con la situación. Ninguno de ellos tomó contacto con los medios, ni permitieron que se grabaran las acequias de Griselda. Sus restos descansan en el cementerio Monte Sacro, a unos pocos pasos de Pablo Escobar. Las autoridades colombianas lograron establecer cuáles eran las propiedades que pertenecían a Griselda Blanco, desde el año 1965 al año 2012, aplicándole la extinción de dominios a varias de ellas.